buenos días. Con ese corazón de adoración y agradecimiento que esta preciosa alabanza nos ha inculcado, nos ha sembrado. Dios no solamente es poderoso, sino profundamente amoroso. Hace más o menos un mes estábamos agradeciendo fervientemente a lo que nosotros como comunidad hemos llamado las trillizas de Carlos, ¿cierto? Pero realmente son de su hija María Fernanda y de su esposo Jaime, ¿cierto? Van bien, están en su casa, qué bendición. Y hoy, hace más o menos 48 horas, nació por quien hemos orado y hemos estado intercediendo durante estos últimos meses. Emma ha nacido, ya tiene 48 horas de vida, ha nacido bien, ya está en su incubadora, sin oxígeno, comiendo. Dios es poderoso. Entonces, en ese espíritu de agradecimiento y de adoración, los invito a que oremos inicialmente. Padre, Señor nuestro, qué bendición es poder comprobar que tú eres un Dios vivo, Señor, que tú eres un Dios que estás atento hasta de las cosas más pequeñas de nuestra vida cuando te buscamos, te amamos y te creemos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos falta la fe, cuando ese racionalismo nos bloquea a creer en que tú eres todopoderoso, Señor. Gracias por tu bendición derramada en la vida de estos nuevos hijos tuyos, Señor, de esta nueva vida de Mita y de estos 3 hijos que tú has cuidado en la familia de Jaime Mesa y Yomayusa. Padre, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos que nosotros podamos ser la familia espiritual, que los acompañemos y nos alegremos comprobando tu amor y tu misericordia. Yo te ruego en esta mañana que tú bendigas cada familia de esta congregación, que cada familia pueda creer en ti, porque tú obras sobrenaturalmente, Señor, de manera especial, de esa forma que nunca esperamos, pero que tú siempre lo tienes en cuenta para tus hijos y tu familia, Señor. Te alabamos esta mañana y te pedimos, Señor, que tu palabra nos llegue a nuestro corazón, Señor, que el Espíritu Santo esté acompañándonos constantemente para que veamos cómo tú obras de manera inesperada, pero absolutamente misericordiosa y poderosa. Te oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muy buenos días. Hoy tengo el privilegio de poder acompañarlos. Para mí siempre, además de privilegio, es todo un reto y nervios y todo, pero lo hago con mucha alegría y le pedimos al Señor que nos ayude. Hemos estado ahorita en un ciclo que se llama el pacto, que tiene que ver fundamentalmente con las relaciones. No por ese que estuviera ese tema, sino antes de que Juan Carlos me invitó a acompañar a la comunidad, siempre me ha llamado la atención un texto en el libro de Hechos y providencialmente tiene que ver con relaciones. En Hechos, en el capítulo 15, siempre me llamó la atención ese texto y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poderlo estudiar y compartir con ustedes. Les pido el favor que me acompañen en la lectura del presente texto. Hechos 15, versículos 36 a 41. Desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo.
se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. En este texto, hermanos, el Señor me permitió ver 3 puntos que quisiera compartir con ustedes. 1, la historia de una amistad que muchos pueden estar construyendo, otros recordamos que la hemos construido, otros estarán por construirla. 2, un conflicto. Y 3, ver qué es lo que prevalece, qué es lo que perdura después del conflicto. Esos 3 puntos quisiera que hoy pudiéramos tocar. El primer punto, la historia de una amistad. Versículo 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo está. Detrás de esa invitación de Pablo a Bernabé, volvamos, está diciendo: ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Hay toda una historia por contar entre Pablo y Bernabé que está detrás de esa invitación. Todos vemos o podemos tener recuerdos muy especiales de amistades entrañables que hacemos una y otra invitación cada vez. Yo personalmente me acuerdo de un amigo con el que estudiamos hace 35 años. Así de viejito soy, 35 años. Y después de estudiar nos separamos por cerca de 20 años. En ese entonces fuimos amigos, esos amigos que tenemos de la juventud, de la farra, del programa. Y 20 años después, hace 5 exactamente, nos volvimos a encontrar. Y nos ha unido nuestra fe en Cristo. Los lazos y el vínculo de estos últimos 5 años son absolutamente inquebrantables, son bien especiales. Creo que en algo es algo de esta historia de la amistad de Pablo y Bernabé. Entonces yo quisiera que repasáramos esta historia de Pablo y Bernabé y los lazos de amistad y qué hay detrás de esa invitación que le está haciendo Pablo a volvamos a hacer esta visita. ¿Quién es Bernabé? Muchos saben. La primera referencia en el libro de Hechos es que Bernabé en el capítulo 4 aparece literalmente diciendo: había un levita llamado José, natural de Chipre, y los apóstoles lo llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Como creo que lo veíamos hace 8 días, Bernabé era una persona muy misericordiosa y desprendido para el inicio de la obra. Este mapa, más que aprender los nombres, es para ver cómo esa historia de esa amistad se da a través de una serie de viajes, a través de predicar el Evangelio, estos 2 entrañables amigos. Entonces Bernabé aparece allí. A Pablo inicialmente en Hechos lo conocemos como Saulo, y ahí estamos, Saulo de Tarso. La primera referencia de Pablo en Hechos, ¿cuál es? Fue testigo y copartícipe de la muerte de Esteban, ¿cierto? Perseguidor de los discípulos de Cristo con fama internacional, ¿de acuerdo? Y viene el episodio que todos conocemos de su viaje a Damasco, donde el Señor lo tumba del caballo, queda ciego durante 3 días, él se va con ayuda a Damasco, y allí en Damasco el Señor le habla a uno de sus discípulos, que es Ananías, y le dice: ven y le restablece la vista a Pablo, que le tengo algo especial para él. Y Ananías decía: pero un momentico, Señor, ese no es el que nos anda persiguiendo por todos lados. Vaya, Ananías. Y le dice
Señor. Ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a los gentiles, a los reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrán que padecer por mí, cuánto tendrán que padecer por mí, por mi nombre. Una vez convertido Pablo, se va a Damasco y comienza a predicar con toda la vehemencia: Jesús es el Hijo de Dios. Y la gente confundida: ¿este es el que está predicando? ¿El que perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesús? Y aparecen igualmente en escena uno de los protagonistas del libro de Hechos y de esta amistad de Pablo y de Bernabé, que son los judíos. El principal protagonista, como siempre lo hemos visto en la historia de la iglesia de Hechos y en nuestra historia de iglesia, el Espíritu Santo. Pero en este contexto de la amistad de Pablo y Bernabé, los judíos siempre están ahí. Son los que los hacen huir, cambiar. Las amenazas de muerte son los que los hacen su itinerario, por llamarlo así. Entonces, Pablo en Damasco no le creían, entonces se va hacia Jerusalén. Damasco queda ahí debajo, arribita de Jerusalén, que no está ahí como marcado, ¿cierto? Pero arribita de Jerusalén, Damasco. Va a Jerusalén. En Jerusalén pasa lo mismo. Va Pablo a predicar y todo el mundo con esa desconfianza: este tipo, oiga, pero este no era hace poco tal cosa y ahora predicando en nombre de Jesús. Y entonces aparece en escena Bernabé. Ahí es donde por primera vez Bernabé y Pablo están juntos. Bernabé conoce la historia de Pablo y dice la palabra exactamente que en el versículo 27 del capítulo 9 dice: Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó hacia los apóstoles en Jerusalén. Ese lo tomó a su cargo lo comenzó a aconsejar. Es el término griego que lo que quiere decir a Pablo. Y en términos de amistad, Bernabé le creyó a Pablo y fue y testificó ante los apóstoles quién era Pablo, quién era Saulo, cómo se había convertido y cómo estaba predicando y testificando el nombre de Jesús. Eso, ahí comienza el vínculo de amistad profunda entre Pablo y Bernabé. Bernabé tomó la iniciativa, lo sacó de esa incredulidad que la gente tenía para caminar con él. Ocurre que Jerusalén, siendo todavía ese sitio especial donde es la iglesia madre, por la persecución a que fueron sometidos y la muerte de Esteban, esa dispersión que ocurre en los cristianos, muchos van hacia Antioquía. Y Antioquía se vuelve un sitio de grandes predicaciones, de gran compartir de la palabra, de muchos creyentes creciendo allí. Y en Jerusalén, los apóstoles le dicen a Bernabé: pase a Antioquía porque por allá está pasando algo especial. Queremos que usted compruebe eso. Y mandan a Bernabé. O sea, Bernabé es un hombre de mucha confianza de la cabeza de la iglesia. Lo envían a Antioquía. Bernabé va y comprueba que mucha gente está creyendo, que la palabra se está difundiendo de una manera impresionante. ¿Y qué es lo que primero se le ocurre a Bernabé? Dice el texto bíblico que no fue que se volvió a avisar: oiga, si eso está como chévere allá. No, se fue para Tarso. Ahí viene a buscar a quién, a Pablo, y lo trajo con él a Antioquía. Y dice el texto bíblico que durante un año estuvieron enseñando en sinagogas y predicando la palabra. La amistad de ellos crecía. Más adelante hay una profecía que parece que va a haber una escasez en toda la provincia de Judea, donde está Jerusalén. Entonces, de Antioquía le hacen un encargo para llevar una ofrenda hacia los ancianos en la iglesia de Jerusalén. ¿Y a quiénes se encargan para que lleve esa ofrenda? A Pablo y a Bernabé. Leyendo el libro de Gálatas comienza Pablo dando su testimonio de cómo se convirtió, todo ello. Y él dice que una vez se convirtió, se retiró más o menos unos 3 años a Arabia, dice allí en Gálatas. Después de 3 años fui a visitar a Pedro a Jerusalén, lo saludé y volví. Y solo 14 años después volví a Jerusalén
en esa ocasión volví con Bernabé, dice ahí en Gálatas. Parece corresponder a ese episodio, cuando llevan la ofrenda. Luego, son muchos años de relación, no son relaciones de días ni de meses, sino de años. Estando en Antioquía, Bernabé y Pablo son profetas de esa iglesia con otros. Y un día, estando en el culto y ayunando, dice el texto, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Capítulo 13 de Hechos, ahí lo está. Es decir, todo ese vínculo formado de Bernabé y Pablo ahora es sellado por un llamado del Espíritu Santo. Tremenda amistad, tremenda amistad. Y ahí comienza lo que conocemos como el primer viaje misionero de Pablo, pero que realmente fue de Pablo y Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén a esta ofrenda que les cuento, a llevarle a los ancianos, de regreso a Antioquía se llevaron de ayudante a Juan Marcos, que es Marcos el evangelista. Entonces siempre los acompañó. Comienza el primer viaje misionero. Entonces, partiendo de Antioquía, se embarcan hacia Salamina, que es en la iglesia en la isla de Chipre, y llegan a Pafos. Ahí narran muchos episodios que compartieron Bernabé y Pablo. Le transmiten la palabra al gobernador en Pafos, que llaman procónsul en algunas versiones. Había una oposición de un hechicero, pero a pesar de eso, Pablo comparte la palabra con el gobernador y él cree en el Señor. Y ese itinerario que ustedes ven ahí, Antioquía, Pafos, y que luego suben a Antioquía de Pisidia, no es que ellos escogieron, oye, mire, esta rutica está como chévere, conozcamos el mar por este lado, no. De cada lado salían, eran perseguidos por los judíos. Los judíos siempre le hacían, como llamamos, la encerrona y la perseguidora. Y salieron de Pafos a Antioquía de Pisidia, allá pasan un largo tiempo proclamando el Evangelio. Luego, también perseguidos por los judíos, van hasta Iconio. Luego a Listra, donde se relata uno de los primeros milagros que Pablo hace, que es levantar a un lisiado de toda la vida, que nunca había podido caminar. Y Pablo, con su oración, con el poder del Espíritu Santo, permite que esa persona camine. Comparten muchas experiencias, definitivamente. Entonces, luego de Antioquía, de Listra, Van Derbe, y vuelven a Antioquía, ahí vuelve y termina ese primer viaje misionero. Entonces, cuando Pablo le está proponiendo en ese primer versículo que hoy nos tiene Hechos 15:36, hoy así ya podemos entender que le está proponiendo volver a hacer otro viaje a su parce, a ese parce del alma. Hagamos un viaje y continuemos la obra que nos ha encomendado, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí ya está sembrada toda esa encargo misionero, esa obra misionera que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia de esa época y de esta. Entonces le está proponiendo eso. Detrás de esa invitación, de ese primer versículo, hay una gran amistad. Pero ¿qué pasa en versículos 37 y 39? La primera parte del 39. Entonces yo le digo, por ejemplo, aquí a José Luis: hermano, mañana lo invito a que nos vayamos para Cartagena. ¿Usted qué respondería? A ver, camine. Pablo le está invitando a Bernabé: hermano, vamos a volver a hacer. Y mire lo que Bernabé le responde. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pareciera que respondiera algo que no tiene nada que ver con la pregunta, ¿cierto? Pareciera eso. Así son las relaciones. Todos lo hemos comprobado, ¿no? Como que uno le dice al hijo: hermanito, entonces ya estudió para mañana. Papá, estoy aquí viendo una película. Es como que no tiene nada que ver pero así son las relaciones, y ahí comienzan los conflictos. Los conflictos vienen de respuestas inesperadas, de la forma más sencilla, y se vuelve un terremoto. De hecho, geológicamente un terremoto es eso, una cosa así de chiquita y un desastre así de grande.
Es muy importante que estemos preparados en nuestras relaciones para lo inesperado, porque siempre es así. Uno anhela del otro que le responda así y le responde así, y puede comenzar un conflicto si no manejamos bien, si no reflexionamos en cómo reaccionamos ante esas diferencias y ante esos conflictos. Bernabé le dice: quiero llevar a Juan Marcos. ¿Por qué Bernabé responde así? Encontrando la palabra, hay por lo menos unos 3 argumentos por los cuales Bernabé respondió a esa invitación así, de esa forma. Porque Juan Marcos ya había estado con ellos, ya lo vimos, lo conocía. Segundo, era su primo. ¿Sí? En Colosenses más adelante lo vamos a ver cómo se revela que Bernabé y Juan Marcos eran primos. Y segundo, vemos que Bernabé era un tipo de reputación reconocido, con las recomendaciones especiales de la iglesia de Jerusalén. No era cualquier película palotes, era alguien muy especial. Y él había evaluado que Juan Marcos era una persona capaz y que podía colaborar en la obra. Eso salió del corazón de Bernabé. Pero ¿qué respondió Pablo? A Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con el trabajo, ¿cierto? Entonces ahí parece como que hubiera simplemente una diferencia de opiniones. Ante el deseo, digamos, y la propuesta de Bernabé, Pablo lo termina emitiendo como cuando uno siempre opina frente a una persona, uno siempre emite un juicio. Ahora, ¿es un juicio de benevolencia o es un juicio de crítica? ¿Sí? Y Pablo emite un juicio: no me parece bien que llevemos a ese que se nos bajó el bus, punto. No me parece bien, ¿de acuerdo? Ahora yo me pregunté ahí en el texto, ¿será que Pablo conocía las causas por qué Juan Marcos los abandonó allá en Pergue y se fue hacia Jerusalén? El texto no lo aclara en ningún lado, pero le gustaría a uno que Pablo hubiera investigado eso, por qué ese hombre se nos devolvió, ¿cierto? Y no juzgarlo. Entonces, hasta aquí parece que hubiera diferencias de opiniones. Yo quiero llevar a Juan Marcos, no me parece, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre enseguida? ¿Qué dice la palabra? Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Realmente el texto original dice: se separaron el uno del otro. Y esa palabra conflicto o desacuerdo en el griego dice que se produjo exasperación. O sea, no fue cualquier desacuerdo, se armó la pelotera, ¿cierto? Tanto que llevaron a que el uno se separara del otro. Entonces nos podemos preguntar, ¿estaban enfrentados, manejando un conflicto alrededor de lo fundamental, de lo principal que tenían que hacer? No era un conflicto frente a que visitaran nuevamente las ciudades y las iglesias y la gente ver cómo estaban. Era un conflicto de quién los iba a acompañar. Era lo secundario, pero el conflicto se armó. 2 súper amigos, porque eso eran Pablo y Bernabé, claramente nos lo muestra la palabra, ¿sí? De la talla de Pablo y Bernabé, escogidos por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo para una obra, y deciden abrirse, punto. ¿Por qué? Por manejar un conflicto al estilo de ellos, enfocados en lo secundario, en las arandelas, y no en lo principal. ¿Qué pasa después entonces? Bueno, frente a Pablo creo que tenemos suficiente información bíblica. Pablo no solamente hace un segundo, sino un tercer viaje misionero, ¿cierto? Toda esa obra que concentra en Jerusalén, con mucho, digamos, la candela en Antioquía, termina en Roma, ¿cierto? Y toda la forma, la gracia experimentada por Pablo en todos sus libros del Nuevo Testamento. De Pablo sabemos muchísimo. La pregunta es, ¿cómo solucionamos nuestros conflictos? Y Pablo, así como Bernabé tenía en el corazón para llevar a Juan Marcos, ¿qué había en el corazón de Pablo para que él se ponía? ¿Sí? Pablo emite un juicio contra Marcos porque definitivamente guardaba el recuerdo que los había abandonado, ¿cierto? O sea, no lo había podido superar, punto. Eso no lo había superado. Ese loco se lo bajó, con ese no voy más, ¿cierto? Y de alguna forma el texto deja ver
como si Pablo tuviera un poco de celos con Bernabé de que escogiera quién los iba a acompañar, ¿cierto? Como que Bernabé tomó la iniciativa y Pablo, con su temperamento poco suavecito, no, hermanito, eso por ahí no es la cosa. De hecho, antes del primer viaje hay un episodio en Gálatas donde dice Pablo se opone a Pedro, o tiene una confrontación con Pedro, si ustedes se acuerdan, y ahí dice, cuando ese llamado ferviente que Pablo ve hacia los gentiles y que Bernabé lo acompaña y critica ciertas actitudes dubitativas de Pedro, ¿cierto? Dice ya en Gálatas 12:13, dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su actitud de hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. O sea, de todas maneras, Pablo uno nota que había antecedentes, había como sus guardaditos, esos guardados que todos tenemos y que en un momento determinado de nuestra relación permiten el estallido del volcán, el conflicto como no se debe manejar, ¿de acuerdo? Claramente ahí en el texto dice después que Pablo se va con Silas, y seguramente Lucas, y el Señor quiere mostrarnos esa clave de que Silas se una con Pablo en la obra. Pero la pregunta también que me haría es, ¿al Espíritu Santo le agradaría la forma en que manejaron el conflicto Pablo y Bernabé? ¿Cuántas veces hemos tenido que resolver conflictos con nuestros amigos? O en términos de relaciones con nuestras esposas, con nuestros esposos, hijos, hijas, ¿y cómo los estamos manejando? ¿Qué es lo que predomina cuando manejamos un conflicto? ¿El juicio al otro? ¿La imposición de lo que a mí me parece? ¿De lo que yo creo y esto se hace así y punto, y si no le gustó, baila? ¿Cierto? ¿Qué es lo que prima cuando resolvemos nuestros conflictos? ¿Nos estamos enfocando en lo fundamental? ¿O nos estamos enfocando en lo secundario, en las arandelas, en la impulsividad, en el temperamento? ¿En qué nos estamos enfocando? En la convivencia familiar estamos viendo el pacto. ¿Qué nos impulsa en nuestras decisiones? ¿El amor de pacto o mis debilidades y falencias? ¿Cierto? En términos de nuestros amigos en el ministerio, en la obra, ¿estamos enfocados en lo fundamental? ¿O no, ese como que no me miró bien, ese tipo ni saluda, nada, esa chica, esa señora más antipática, ¿no? Eso es secundario, todos somos diferentes, pero nos une lo principal, nuestra fe en Cristo. Allí es donde debemos enfocarnos, ¿de acuerdo? La voluntad de Dios y la nueva persona que soy en Cristo debe predominar en mí sobre las debilidades, pensamientos y preferencias que tenga. Si soy una nueva persona en Cristo, yo ya no puedo reaccionar igual. Es que esa persona me saca la piedra. Facilito que lo decimos. Que no me lo aguanto, no me la aguanto. No, eso ya no puede ser lenguaje de nosotros. Es que yo puedo con estos dos hijos, pero es que esta hija, uy, eso ya no puede ser lenguaje de nosotros. Ya no puede ser lenguaje. Hermanos, pasar de la amistad a la enemistad, como vemos, es facilísimo, ¿de acuerdo? Si no nos enfocamos en lo principal, si nos enfocamos en lo secundario, en las arandelas, en el peinadito, en cómo camina, en cómo saluda, en qué arete se puso hoy, en cómo se porta, no, enfoquémonos en lo principal. Por eso es muy importante, además de vivir enfocado en lo principal, depender del Espíritu Santo, porque definitivamente, así como es el protagonista de la iglesia de Hechos, tiene que ser el protagonista de nuestras vidas. No se trata de nuestros esfuerzos, sino estamos sumergidos en el Espíritu Santo y que Él controle nuestras vidas, vamos a reaccionar inadecuadamente ante los conflictos. Con un amigo siempre debemos ver la necesidad mutua de amar la amistad y ver que juntos necesitamos crecimiento, mutuamente necesitamos de la misericordia del Señor para crecer y no manejar un conflicto para separarnos el uno del otro. Y cuando esa amistad es alrededor del evangelio, del ministerio, qué bendición tan grande. Entonces nos lleva al tercer punto que nos muestra este texto,
que considero el especial regalo de este texto. ¿Qué es lo que prevalece y qué es lo que perdura? ¿Cómo termina estos versículos y este corto texto? Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. La consecuencia del conflicto está clara: se separaron el uno del otro, porque manejaron el conflicto a su estilo, Pablo y Bernabé, ¿cierto? Y también es importante ver que partieron de forma diferente, y ahí lo dice claramente el texto, ¿cierto? Dice que Bernabé tomó a Marcos, quien era su primo, y se fue para Chipre, que era su casa. Ya era Bernabé, ¿cierto? Pareciera que sale como rápido y furioso, ¿cierto? Me voy para acá con mi primo. De hecho, en ningún lado del texto deja ver el acompañamiento de la iglesia de Antioquía, ¿no? Y enviaron a Bernabé con su primo, no, se fue para Chipre. En cambio, Pablo parte diferente, ¿sí ven? Parte diferente. Dice que Pablo fue encomendado a la gracia del Señor por los hermanos de Antioquía. Son dos formas de partir diferente, ¿de acuerdo? No se nos habla más adelante qué pasó con Bernabé en Hechos, pero sí se deja ver que Bernabé fue un hombre no solamente consolador, como su nombre lo indica, sino un hombre respetado y tenido en cuenta por la iglesia primitiva. El Espíritu Santo creo que era el más dolido con la manera de generar la resolución de este conflicto. Con Pablo ya tenemos claro todo lo que pasó después. Ahora, ¿cómo termina la historia? Que es lo importante. ¿Qué es lo que prevalece y qué es lo que perdura en toda esta historia? Y a través de la palabra encontramos varias respuestas. Pablo, en la carta a Colosenses 4:10, dice, estando en la cárcel, dice: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Esto está ocurriendo después del conflicto. En cuanto a Marcos, sigue diciendo Pablo, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. El motivo de la discordia y del conflicto ahora está acompañando a Pablo, y no solamente eso, sino que Pablo lo está recomendando como una persona 1A. El Evangelio, la gracia del Señor, permite la reconciliación. Qué especial es saber que a pesar de que la embarremos, para que nos entendamos en familia, si estamos enfocados en la obra del Señor, la reconciliación es posible. ¿Bueno? En 2 Timoteo 4:11, otra vez Pablo, ya estamos hablando de los últimos meses de vida de Pablo. 2 Timoteo 4:11, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo: haga todo lo posible por venirme a visitar cuanto antes, porque yo estoy en las últimas, ¿sí? Y le dice: solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, ya no solamente se reconciliaron, ya solamente lo recomienda, sino ya lo considera necesario para el ministerio. Nos lleva no solo a la reconciliación, sino a la restauración de una amistad, cuando el Evangelio y el ministerio están de por medio y no simplemente nuestros temperamentos y explosiones. Claramente, como les digo, termina Bernabé, no sabemos mucho con tanto detalle, pero en las diferentes referencias de Bernabé se ve que es un hombre respetado, tenido en cuenta. En Corintios Pablo dice: Bernabé y yo tenemos que luchar por nuestro sustento,
porque en esa época como que a los maestros querían que vivieran por allá en lo alto, pero eso de que trabajaran para comer y vivir como que no les cuadraba muy bien a la gente, y habla muy bien de Bernabé, ¿cierto? Creo que el gran regalo de este pasaje es que con Marcos no solo se ve que se vuelven a encontrar, sino que permanecen. Si permanecemos en la obra del Señor, Él en su gracia nos permite experimentar reconciliación. Eso se logra por no enfocarnos en lo secundario. Pablo seguramente ahí se ve, sin que lo diga nunca el texto, un hombre diferente, arrepentido. A ese que yo señalé, por el cual me separé de Bernabé, a la larga yo lo juzgué mal. Este era un tipazo, mírelo dónde está, mire dónde ha llegado, qué tan inútil es para el ministerio. Debemos enfocarnos en nuestra verdadera realidad, que es caminar en nuestro ministerio para el reino. Esa es nuestra verdadera realidad, el reino, y que nuestras decisiones frente a las diferentes controversias, conflictos que tengamos, ese sea el punto principal que tengamos en cuenta. La amistad, queridos hermanos y hermanas, es algo absolutamente bello. Quienes lo hemos experimentado sabemos que es así. Quienes no, lo van a experimentar. La palabra dice, muchas veces un amigo es mucho más que un hermano, ¿cierto? Y eso tenemos el privilegio de experimentarlo. Pero hermano, la amistad es muy frágil, ¿cierto? Pueden ocurrir cosas impresionantes. Revisemos cómo estamos solucionando nuestros conflictos y diferencias. Enfoquémonos en lo principal. Y hermanos, cultivemos esa amistad alrededor de la obra, del ministerio. ¿Cuántas hermanas acá pueden ser un par de amigas que el Espíritu Santo las aparte para un encargo especial? ¿Cuánto añoro que se formen pares de hombres que sean apartados por el Espíritu Santo para atender un encargo especial que tanto necesita esta iglesia, la iglesia del país, la iglesia del mundo, y que nosotros haya ese espíritu misionero que tiene que estar incubado en el corazón, porque lo incubó el Espíritu Santo desde la iglesia primitiva. Oremos, hermanos. Padre, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te agradecemos que tú seas ese Dios que prevalece y que perdura por encima de nuestros instintos, de nuestra naturaleza, de nuestro temperamento, Señor. Padre, gracias por el regalo de la amistad. Ayúdanos a cultivar y a cuidar cómo resolvemos las diferencias con nuestros diferentes amigos, creyentes o no creyentes, Señor. Padre, permítenos enfocarnos en lo principal, en nuestras relaciones familiares, con nuestros amigos. Permítenos de tu sabiduría y de tu gracia para que estemos enfocados siempre en lo que tú has hecho primero en nosotros, para que nosotros podamos darlo a los demás, Señor. Y gracias, Señor, porque además del regalo de la salvación y de tu palabra, caminar en el ministerio, unidos en lo principal, que es nuestra fe en ti, en tu palabra, en tu obra perfecta, nos permites crear vínculos y lazos de amistad que superan nuestras falencias y nuestras debilidades, Señor. Tú fortaleces y bendices, porque tu voluntad es perfecta y prevalece sobre cualquier designio humano, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.